Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos, pero algunos naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se llevó a Antioquía. Durante todo el año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y si algún día lográramos entender que no hay absolutamente nada que se escape de las manos de Dios y que aún en medio de la adversidad, aún en medio de la dificultad o del dolor, Dios es capaz siempre con su misericordia de hacer que nos sobrepongamos a cada una de esas cosas y que seamos capaces de poder descubrir en ellas una oportunidad para la transformación, una oportunidad para la conversión, una oportunidad para la salvación. Yo muchas veces he tenido la oportunidad de escuchar a personas que cuando elaboran un discurso teológico o religioso es un discurso errado en la medida en que desconocen profundamente la Sagrada Escritura. Por ejemplo, hay muchas personas a las que yo le he escuchado que todas las cosas que suceden, absolutamente todas, hacen parte del designio de Dios, que Dios las quiso así. Creo que fue ayer o en estos días en que murieron dos miembros de la fuerza pública durante la época del paro. Estaban entrevistando esta mañana a la mamá, a la hermana de uno de ellos, y decía: yo lo acepto porque esa es la voluntad de Dios, Dios se lo llevó. Y yo pensaba, eso es un discurso religioso muy mal elaborado, porque eso que esta señora está diciendo, eso no es verdad. No es cierto. No es cierto que Dios haya puesto el arma en las manos de los asesinos para que mataran a su hermano. No es cierto que dentro de la voluntad de Dios está la muerte violenta de ninguno de sus hijos. No es cierto que todo haga parte del designio de Dios y que todo sucede porque así Dios lo quiere. Eso es un discurso y una reflexión religiosa muy mal elaborada, producto del desconocimiento de la Sagrada Escritura. No es cierto que Dios quiere la muerte suicida de nadie. No es cierto que Dios quiere la muerte accidental de nadie. No es cierto que Dios quiere el asesinato de nadie. Nada de eso es verdad. Dios nos ha destinado para que nosotros muramos de una muerte natural, llamados verdaderamente por Él, y no sencillamente violentados en nuestra vida. Si entonces no hace parte de la voluntad de Dios el hecho de que la gente muera de la manera como violentamente muchas veces mueren,
¿Cómo podríamos nosotros entender esto? Miren, cuando el dolor viene, cuando la dificultad aparece, que no ha sido planeada por Dios, ¿dónde está la omnipotencia de Dios? ¿En qué consiste el poder supremo de Dios? Consiste en la capacidad que Él tiene para saber sacar de cada una de esas cosas violentas que nosotros hacemos, de sacar cosas buenas y oportunidades para nuestra conversión, para nuestra transformación y para nuestra salvación. Eso el apóstol San Pablo lo dice de una manera muy, muy bonita en la carta a los Romanos. Él dice, todo sirve para el bien de aquellos que Dios ama. Cuando uno es creyente, uno comprende que aún el dolor más profundo que se puede llegar a vivir, Dios tiene algo para decirnos a través de él. Y Dios nos da la oportunidad de poder convertir el dolor en una oportunidad. Miren, en estos días que nosotros estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos narra la persecución tan violenta que se desató contra los discípulos de Jesús, contra los apóstoles. Recuerdan ustedes que después que Jesús murió, los apóstoles estaban en Jerusalén, encerrados por miedo a los judíos. Cuando el Espíritu Santo llega, ellos con valor empiezan a predicar la palabra de Dios, pero en el momento en que ellos salen a la calle, logran superar su miedo, empiezan a ser perseguidos, porque muchos de los enemigos de este nuevo camino empiezan a buscar la manera de poder sacarlos a ellos de en medio y los buscan para asesinarlos. En esa búsqueda, para poderlos asesinar, muchos de esos discípulos de Jesús tienen que huir de la ciudad. Está claro que la huida es un acontecimiento doloroso. Nadie le gustaría salir corriendo, salir huyendo de su ciudad por miedo a que lo maten. Es un acontecimiento doloroso. Pero fíjense ustedes cómo es Dios de grande, que justamente aprovechó esa oportunidad en que los discípulos suyos tuvieron que salir huyendo de la ciudad y ellos se dispersaron por distintas regiones. Y al dispersarse por distintas regiones, la semilla del Evangelio empezó a regarse, empezó a expandirse. De un acontecimiento doloroso, la persecución, salió una cosa buena, la expansión del Evangelio. Probablemente, si los discípulos de Jesús no hubieran sido perseguidos, ellos de Jerusalén no hubieran salido. Y si no hubieran salido de Jerusalén, la semilla de la palabra de Dios no se hubiera expandido. Y si la palabra de Dios no se hubiera expandido, nosotros, hoy, usted aquí y yo, no seríamos cristianos. Fue la persecución lo que permitió la expansión. Porque hay gente que cree que cuando persigue, logra aniquilar. Y resulta que es lo contrario. La persecución logra expansión, porque los que están absolutamente convencidos de lo que hacen, salen a otra parte y salen a hacer lo que les gusta hacer y lo que saben que tienen que hacer. En este caso, predicar la palabra de Dios. Lo que pasa es que nosotros ese tipo de evaluación así, no siempre somos capaces de hacerlo. Yo siempre he creído que las evaluaciones que nosotros hacemos a los acontecimientos son muy reduccionistas. Nosotros vemos que es el mal y ya. Y me pasó algo malo y ya. Y no soy capaz de mirar detrás de eso que me ocurrió, cómo podría yo convertirlo en una oportunidad. Cómo convertir en una oportunidad la frustración. Cómo convertir en una oportunidad perder el trabajo. Cómo convertir en una oportunidad
que en una relación a una persona le pongan los cuernos, con lo doloroso que eso es. ¿Cómo convertirlo en una oportunidad? Yo recuerdo hace tiempo, hace años, antes de llegar a Santa Teresita, y me imagino que alguno de los que después me oiga le habrá pasado, ¿cuántas personas antes de contraer matrimonio se enteraron de que su futuro cónyuge les estaba siendo infiel? Lo doloroso que debe ser para un hombre, para una mujer que está con miras a la boda, enterarse de un acto de infidelidad. ¿Cómo debe desgarrar eso el alma? Yo me lo imagino. Y siempre vienen llorando a mí, preguntándome por qué tenía que pasarme esto. Yo siempre les respondo, mejor que te pasó ahora y que el Señor te dio la oportunidad de poder ver. Conviértelo en una oportunidad. Mejor que te hubieras enterado ahora y no después. Haz de esto un trampolín para crecer. Lo que a nosotros nos sucede es que generalmente con los problemas nosotros nos enterramos. La gente se entierra en su dolor, cuando debería ser lo otro. Miren, Jesús en eso es una persona que nos da a nosotros mucha enseñanza. Cómo hizo Jesús de su muerte en la cruz un triunfo, una oportunidad para amar, una oportunidad para perdonar. Jesús no se dejó achicopalar por eso. Ni Jesús se volvió un hombre egoísta pensando solamente en sí. No, hizo del acontecimiento doloroso, lo convirtió en una bendición para todos. Y yo quisiera que nos diéramos la oportunidad. Yo no sé por qué situación está atravesando usted en este momento. Lo que sí le puedo decir es que si hay algo malo que está pasando en su vida, no es culpa de Dios. Pero sí le da a Dios una oportunidad para que junto a Él usted pueda ponerse en pie. Las dificultades en la vida no son para enterrarnos. Las dificultades en la vida son para ponernos en pie y levantarnos de la mano del Señor siempre victoriosos. ¿Saben ustedes quiénes son los que son victoriosos? Los que durante la carrera cayeron, tropezaron, se sacaron sangre. Ustedes recuerdan hace años, todavía tengo la imagen, la época en que Lucho Herrera, el ciclista, era Lucho Herrera, y por allá en uno de las carreras que hacía de cicla, se cayó, se lastimó, se reventó la cabeza, y ese día Lucho Herrera cruzó la meta de primero, con la cabeza ensangrentada. Yo recuerdo mucho la imagen en televisión que tocaron el himno nacional, que la gente lloraba y le parecía increíble que después de haberle pasado lo que le pasó, hubiera cruzado la meta de primero, ganando en ese momento la etapa, lleno de sangre. Eso es victoria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.